En el día de hoy nos toca hablar acerca de Julio Ramón Ribeiro, que es parte de la generación del 50, o sea, 1950, más o menos. ¿Ok? Y comenzando con el contexto que se tiene de esta época, pues políticamente estamos en el gobierno de Manuel Odría, se desarrolló una infraestructura para la capital de Lima, o sea, Lima Centro. Hay un fenómeno migratorio de las provincias de la sierra hacia Lima, es decir, fue una época en la que varios habitantes de provincia venían a vivir a Lima, ¿ok? Por lo tanto, había, había un exceso de concentración de personas en la capital. Y justamente a esto se le llama explosión demográfica, lo cual genera mano de obra barata para la industria y el comercio. Y hay aparición de las denominadas barriadas y pueblos jóvenes. ¿Qué vendría a ser esto? Ya no hay distritos de repente bien cimentados, sino se les denomina ya barrios, y más o menos es en esa época que se forma eso. ¿Qué más? Características, pues se desarrolló con mayor preferencia a la narrativa, o sea, los cuentos, novelas y todo ello. Aparecen las corrientes que ya hemos visto, como la neoindigenista, neorrealista y el relato fantástico. Los personajes reflejaban la realidad mayoritaria de aquel momento, es decir, al migrante provinciano. ¿Está bien? Se desarrollan temas sociales producidos por las migraciones, como las barriadas, siendo el primero en mencionarlos el escritor Enrique Conrails. O sea, se habla bastante del contexto cultural que existía en esa época, y más o menos era de esto lo que escribían los autores. Se presenta Lima como una ciudad que mm, en este caso sería una ciudad em, que acogía bastante a los provincianos para alimentarse. Aquí no está muy claro qué es lo que dice en el PDF, pero básicamente es eso. Ok, como si fuera una especie de conveniencia, ya que la mayoría de los provincianos eran colocados en puestos de trabajo, pero con un salario de repente menor a lo que era habitualmente. Y se ponen en evidencia las circunstancias que rodean a a una moderna clase media. Los representantes son estos: Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Jorge Vaca Corzo, Enrique Congrains y Julio Ramón Ribeiro en la narrativa. Y en la poesía está Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rosé y Pablo Guevara. En este caso vamos a hablar específicamente de Julio Ramón Ribeiro, que es parte de la narrativa. Y con respecto a su vida, pues nació en Lima en 1929, estudia Derecho en la Universidad Católica, viajó por España, Alemania y Francia, estableciéndose en París. Colaboró con revistas nacionales y extranjeras, embajador ante la UNESCO, ganó el premio Juan Rulfo y murió el 4 de diciembre del 94, días después de obtener ese premio. Sus obras y de las más conocidas son Los gallinazos sin plumas, que es un cuento. Luego están Cuentos de circunstancia, Las botellas y los hombres, La palabra del mudo, que también es bien conocido, que es una compilación de sus cuentos completos y existen varias ediciones. También está Silvio en el Rosedal, y como novela él escribe Crónica de San Gabriel, el cual obtiene un premio nacional, Los geniecillos dominicales, que tiene premio de novela del Diario Expreso, y Cambio de guardia. ¿Está bien? Esas son sus novelas junto con sus premios. Y en teatro escribió Santiago el Pajarero, obra de teatro basada en Santiago el Volador, parte de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. O sea, se inspiró en una obra de este autor para hacer su obra teatral. También en teatro tiene a Faria, que también es bien conocida. Con respecto a la obra de Los gallinas sin pluma,
hablando acerca de las características, el relato es lineal, es decir, no va a tener saltos en el tiempo. Em, Eso es algo que se aplica en las corrientes posteriores, lo de los saltos en tiempo, sobre todo con Mario Vargas Llosa, pero eso más adelante lo van a ver. Cuando les dice que el relato es lineal, es decir, que todo ocurre concatenadamente año tras año, ¿ok? No es que están en un año, supongamos, 1940 y de un momento a otro van a retroceder a 1900. Eso no es. En este caso, que sea lineal es que la historia continúa de acuerdo al orden cronológico, ¿ok? La mayoría de sus temas son angustia y frustración de los personajes. Hay un escepticismo ante la realidad de sus personajes, pues estos no pueden cambiar su situación. Con escepticismo de parte de los personajes se refiere a que, por así decirlo, pierden la fe y esperanza acerca de algún cambio positivo en sus vidas y más bien son escépticos en este contexto. Es decir, que ya no piensan que va a haber un cambio, simplemente que todo se va a mantener como está en la historia. Como dice acá, pues no pueden cambiar su situación. Hay un antagonismo entre lo oficial y lo marginal, donde siempre lo marginal pierde terreno. Sus personajes son individuos totalmente marginados. Al hablar de personas o individuos marginados se refiere mm, en un contexto sociocultural, que no serían las personas con un título de repente, sino en este caso haría más alusión a los provincianos, que era el contexto que estaba pasando en esa época en el Perú, y a ellos se les consideraba marginados. También utiliza el humor, pero sin llegar a burlarse, y se alterna entre la ilusión y la derrota, ¿ok? O sea que básicamente no son historias que tengan un final feliz, por lo que se puede ver, pero que sí que reflejan bastante el contexto de esa época. Por lo tanto, era eh, bastante real, pero a la vez usaba la ilusión, leyendo parte de este argumento o leyendo la obra, entendería más a qué se refiere con ilusión. Y derrota, pues justamente me refiero a que no tiene finales felices. Ok, con respecto al argumento, pues este cuento está ambientado en un arrabal de Lima, cerca del mar. Los hermanos Efraín y Enrique son dos niños que viven bajo la tutela de su abuelo llamado Don Santos, quien es un ser áspero, despótico y lisiado que andaba con una pata de palo. Don Santos obliga a sus nietos a levantarse temprano y los envía a los basurales para que recolecten alimentos con los que cebaba a su cerdo llamado Pascual. Cierto día, Efraín se corta el pie con un vidrio roto, lo que le produce una herida que se infecta, impidiéndole continuar sus labores. El abuelo indiferente obliga a Enrique a asumir la tarea de su hermano, recargándole así su trabajo. Otro día, Enrique trae a su casa un perro sarnoso y flaco, a quien adopta como mascota, y lo bautiza con el nombre de Pedro. Pero Enrique se enferma de las vías respiratorias, le da fiebre y al igual que su hermano queda postrado en la cama. El abuelo enfurecido amenaza con no darles comida hasta que retomen sus labores. Él mismo intenta ir a los basurales, pero fracasa estrepitosamente al no tener la agilidad de sus nietos. Era invierno y el cerdo le empieza a dar la locura del hambre. Una mañana el abuelo entra al cuarto de sus nietos y los obliga a levantarse. Entonces Enrique se ofrece a ir solo al muladar con 4 latas o recipientes de hojalata, pero deja a su perro Pedro al cuidado de su hermano. De retorno con las latas llenas, Enrique no encuentra el perro y se entera entonces que el abuelo había apaleado al animal y arrojado su cuerpo como alimento para el cerdo. Horrorizada al ver los restos de su perro, Enrique reprocha vehementemente al abuelo por cometer tal acción hasta hacerlo caer de espaldas dentro del corral del cerdo. El abuelo, por carecer de una pierna, no podía levantarse y teme que su cerdo se le acerque, por lo que le suplica a Enrique que le ayude. Prese va en busca de su hermano, lo alza en hombros y se marchan, dispuestos a vivir en otro sitio. De lejos sienten llegar desde el corral del cerdo el rumor de una batalla. Creo que se entiende más o menos a qué va la historia, pero básicamente esa es la síntesis de la obra. ¿Ok? Así que dicho eso, ¿hay alguna pregunta?
sino para comenzar a responder. Asumo que no, entonces espero que puedan contestar las cuatro primeras preguntas. Cualquiera de ustedes que tenga la respuesta me la dicen. Dos características de la obra de Julio Ramón Ribeiro, está en el PDF. El título de dos obras de Ribeiro también está en el PDF. El nombre de dos obras de teatro también está en el PDF. Y en qué se caracterizó fundamentalmente la generación del 50. También está en el PDF. Todos háganlo, pero específicamente voy a preguntar a Jason y a Fiorella, así que espero que respondan en 2 minutos lo que está ahí. Si alguien tiene la respuesta, igual me la manda por chat o alza la mano. Jason, dos características de la obra de Julio Ramón Ribeiro. A ver, cuando se refiere a características de la obra de Julio Ramón Ribeiro, específicamente hablamos de estas, las de acá. Cuando hablamos de en qué se basa la generación del 50, hablamos de esto, ¿ok? Así que si hablamos qué reflejaba fundamentalmente la generación del 50, o en qué se caracterizaba, pues en reflejar la situación del migrante. De eso trata. Dos características de la obra de Julio Ramón Ribeiro, Jason, título de dos obras de Ribeiro, Fiorella, y el nombre de dos obras de teatro. Yamil, ¿me lo podrías decir, por favor? La número 3. Dos obras de teatro, Miss. Sí. Ujú. Santiago el pájaro Ya. y 1981 Atusparia. Ujú. A tus parias. La obra se llama solo A tus parias, no te preocupes. El año de su publicación fue en 1981. De ahí la otra era Santiago el pajarero en 1975.
Muy bien. El resto, chicos, todo está en el PDF. No creo que no puedan ver eso. Y se supone que ustedes lo tienen, no tendría que estar yo proyectando, me imagino. A ver, no, eso no es. Está acá en el PDF mismo. Características es un relato lineal. Utiliza el humor sin llegar a la burla, alterna entre la ilusión y la derrota, hay antagonismo entre marginal y oficial, hay escepticismo, hay angustia y frustración de personajes. De eso se trata. Sus características, así que a ver. Lo más fácil de recordar es que es un relato lineal. Segundo, que pues existe escepticismo y hay ilusión y derrota. Mm, existe escepticismo. Nada más para que puedan recordar. Alterna entre ilusión y derrota. Hay una batalla entre lo marginal y lo, como dice acá, batalla entre lo marginal y lo oficial. Hay angustia y frustración. Hay personajes marginados. Todo eso son características. Ok, no tienen que buscar de otro lado. Ahora, dos obras de Ribeiro. Gallinazo sin plumas. Ya vimos una. Y otras de sus obras serían La palabra del mudo, Crónica de San Gabriel, Los genicidios dominicales, todas las que están en el PDF. ¿Ok? A ver. Ahora lo que tienen que hacer aquí es ordenar. Mm, así como el razonamiento verbal ordena las oraciones, aquí también es lo que tendrían que hacer. Mm, aquí hay que ordenar las palabras, pero para hacerlo más fácil es gallinazo sin plumas, para ir avanzando, porque estamos tarde. Con respecto a acá que dice quiénes eran Efraín y Enrique eran dos hermanos. ¿Quién es Pascual? Si no me equivoco, era el cerdito. Ujú. Pascual era el cerdo que tenían ellos. Am, esto ya tendrían que resolverlo ustedes, cómo se describe la ciudad. Y eso también es su propia opinión. ¿Qué opinas de la actitud de Enrique? Ahora, con respecto a esto que tienen que ordenar, lo voy a hacer yo para no demorar. ¿Ok? A ver, Profesor, lo que ha dejado sería como tarea, ¿no? lo que está en blanco tienen que ustedes acabarlo, pues, como tarea, porque son preguntas para ustedes mismos. Yo no puedo responder eso por ustedes. Ok. Ujú. Las de marcar sí vamos a intentar de acabarlas ahorita para que no sea mucho lo que tienen que hacer. A ver, con respecto a esto para ordenar, pues sí pueden ir haciéndolo ustedes para hacerlo más rápido y a la vez yo. Dice, ah, Don Santos a medio acostar jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. Pedro ha mordido al abuelo, el abuelo cogió la vara, después lo sintió aullar, Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho.
El abuelo con la pata de palo quebrada estaba de espaldas en el fango. Esta es la parte en la que los hermanos se van de su casa, si no me equivoco. Entonces, a ver, dice... mm, 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 mm. ¿Cómo podría ser? A ver. Mm, Esto vamos a dejarlo para el último, para no invertir mucho tiempo en esto, porque nos faltan todas estas preguntas, ¿ok? Así que, a ver. Dice, la generación del 50 desarrolló con mayor frecuencia, ¿qué cosa? ¿Alguien sabe? Muy bien, Alexandra, la narrativa. Características que no pertenecen a la generación del 50. Los personajes reflejan la realidad importante de la época, eso sí pasó. Temas sociales producidos por migraciones también pasó. Ponen en evidencia circunstancias que rodean a una moderna clase media, también pasó. Aparece la corriente neoindigenista y aparecen personajes indiferentes frente a la realidad del momento. La E es lo que nunca habría pasado. Todo lo demás sí pertenece a características de esta generación. Ganó el premio Juan Rulfo, si no me equivoco, es Julio Ramón Ribeiro. Y días después a eso fallece. Enfatiza el tema de la marginalidad y muestra el mundo de las barriadas. Ese fue Enrique Congrains. Lo dice acá, si no me equivoco. Ujú. Desarrolla el tema social de las barriadas en específico. ¿Está bien? ¿Qué más? No es obra de Julio Ramón Ribeiro. Esta sí es. Esto también. Esto también. Si no me equivoco, no es Lima, ahora sí. Crónica de San Gabriel, sí pasó. Ujú. Ahora, el primero en mostrar el mundo de las barriadas, Enrique Congrains una vez más. Generación que narra los hechos acontecidos en la cotidianidad urbana limeña, es la generación del 50. Autor de La palabra del mudo es Ribeiro, es una de sus obras. No es un contexto de la generación del 50 y ahora sí espero que respondan ustedes. Si se dan cuenta, todo está en el PDF. Yamil, ¿puedes ayudarme con la 9? Jason, espero que puedas hacer la 10. Angeli la 11. Alexandra la 12. Jesús la 13. Kiari la 14 y Fiorella la 15, por favor. A ver, ahí están sus números. Emis. La 9. Sí, A ver, vamos a ver.
No es un contexto de la generación de los 50. Ujú, muy bien. Lima cierra sus límites, eso nunca pasó, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hubo una migración masiva. Alexandra, me dices que la 2 es la E. Vamos a ver. Tema de los gallinazos sin pluma, la orfandad, la vida de los niños, la enfermedad, ujú, la angustia. También lo dice el PDF. Jason, me dices que es la A. Personajes principales son individuos socialmente marginados. En este caso no, porque, o sea, todos estos autores van a retratar ese contexto de la marginación, de la migración, de todo lo que está ocurriendo para el migrante provinciano. Pero hay uno que habla específicamente de los marginados, y ese es Enrique Congrain. Y eso es lo que estamos repitiendo constantemente. Aparte, está aquí, que lo he resaltado. Desarrolla temas sociales producidos por las migraciones como las barriadas. Y ese sería Enrique Congrace. Las barriadas eran considerados personajes marginados, o sea, fuertemente marginados. Entonces, aquel autor que utiliza ese tipo de personajes específicamente va a ser Enrique Congrace. ¿Ok? Ahora, el resto, Angeli, Jesús, Chiari y Fiorella, que tienen como respuesta la 13, la D. No es miembro de... Muy bien. Todos los demás son menos Ricardo Palma. El resto, 11, 14 y 15, ¿ya? Sería lo que se ve aquí. Escribe un resumen de la obra. Básicamente lo que ya hemos leído es parte de un resumen, pero lo que quiero es que ustedes busquen uno en internet y lo escriban. Y además hagan un mapa conceptual sobre todo esto que hemos hablado de la literatura o la generación del 50. Es decir, en el mapa van a poner como título Generación del 50 y van a dividirlo en características y de repente acá contexto social, en otro subtítulo poner representantes y mencionarlos, en otro específicamente hablar de Ribeiro y ahí hacer otras subdivisiones como sus características de su obra que también está en el PDF, las obras que escribió y si quieren hacerlo incluso más detallado en la parte de obras pueden poner eh, ¿no? Lo que aparece acá, que es narrativo, teatro, y mencionar cada uno para tener más detalle, narrativo, acá teatro, y así, y luego mencionar uno por uno, para que ustedes puedan usar eso para simplemente ver el mapa y ya estudiar y ya tener todos los datos, ¿ok? Básicamente el resumen es hasta acá, hasta esto que está resaltado. De eso tendrían que hacer el mapa conceptual. No es muy complicado y ya les expliqué cómo lo pueden dividir si es que se les complicaba eso, para que tengan una idea. ¿Está bien? Si ustedes encuentran una mejor forma, igual lo pueden hacer de ese modo. Pero lo que les aconsejé es como idea principal. ¿Está bien? Esto de aquí, de la 1 y la 4 también lo responden porque es para que ustedes mismos analicen. Ya no es lo que yo pienso, sino lo que cada uno a nivel personal está pensando. ¿Está bien? Y una vez habiendo hecho ese resumen, ya se les haría más sencillo poder ordenarlo de esta forma, ordenar este ejercicio.
¿ok? Como les digo, es parte del final, donde el abuelo mata al perrito, se lo da al cerdo, luego los hermanos de molestos se van y Enrique deja a su abuelo en el corral del cerdo y todo eso, ¿ok? Así que es mejor que primero hagan su resumen para que puedan ya ordenar esto de una manera más sencilla. ¿Está bien? Así que a eso correspondería su tarea. ¿Se entiende, verdad? Sí. Alexandra, Angeli, Jesús, Yamil. Bueno, Yamil, tú sí entendiste. Jason, Valeria. ¿Todo claro o hay alguna pregunta? Si no, Todo para claro. terminar. Ok, muy bien. Chicos, con respecto a las tareas, ya saben que tienen que presentarlo el mismo día. Si no me equivoco, muy pocos me han presentado y de eso quería hablarles, ¿ok? Sé que algunos a veces no entran a la clase a la hora por diferentes motivos y todo eso, pero por ello están las grabaciones. Y ahora en el mismo PDF está explicada la tarea, entonces no hay excusa para decir que no saben cuál es la tarea, ¿ok? Así no entren o lo que sea. Em, por lo que las personas que solo han presentado su tarea hasta el momento son cuatro, que serían Alexandra, Anthony, que no está presente, pero igual me ha presentado, Yamil y Jesús. El resto no me ha presentado ninguna tarea hasta el momento y solo tienen una de la clase del lunes. Fiorella, falta tu tarea, Valeria, falta tu tarea, bueno, Ariana, Souli, no están presentes, Kiari, tampoco tengo tu tarea. Jason, tampoco tengo tu tarea, Angeli tampoco. Profesora, ¿me Eh, puede pasar? En el grupo está el PDF sobre la tarea, ¿verdad? sí, en el grupo está el PDF del tema de la clase y así como acá al final está indicada la tarea, ¿ok? Ya. Así que pueden revisarlo y hacer eso. Profesora, yo Para- hoy sí me pongo el día con las tareas porque no he entrado a las dos primeras clases porque he estado sin chip, por esa razón no podía entrar. ya, igual intenta mandármelo hoy, la tarea de lenguaje junto con esta de literatura, para que puedas tener la nota, ¿está bien? Lo de la actividad de aplicación, Jason, es simplemente en la uno y 4 que son las de acá, es responder la pregunta, de acuerdo a lo que tú piensas. ¿Cómo se escribe la ciudad en el fragmento leído? Eso es en lo leído de acá. ¿Está bien? A eso se refiere. Y de igual forma, basado en eso, tendrían que responder lo que opinan acerca de cómo actuó Enrique. Es lo único. Y lo otro sería lo de ordenar los acontecimientos. Pueden hacerlo con lo que ya hemos leído del argumento, ¿ok? Pero yo les recomendaría que primero hagan su tarea del resumen para que puedan tener más idea y poder ordenar esto. ¿Está bien? Y no se demoren tanto o no tengan que sobrepensar. Eso es nada más. Seguir las indicaciones que dice acá y leer la pregunta y responder. No hay nada más que hacer ahí. ¿Está bien? Así que tendría que ver 2 a 3 fotos más o menos. Una con el resumen, otra con el mapa conceptual y luego otra de esta ficha con respecto a su tarea de literatura. ¿Está bien? Intenten presentarlo el día de hoy para que tengan sobre el 20. Y eso sería todo, chicos, si no Miss, hay más. hasta qué hora se puede mandar tarea? Máximo a las 10 de la noche del día de hoy. Ya si lo presentan mañana es sobre 16 y así va bajando el máximo de nota. Así que intenten hacerlo el día de hoy, como les digo, máximo 10 hasta más tardar 11 exagerando. ¿Ok, chicos? Eso sería todo y ya nos vemos el día viernes para la clase de razonamiento verbal.
¿Ok? Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos.